Juan Carlos Jacome se encuentra con nosotros. Entonces, Jaimito, dele usted la bienvenida y empiece a trabajar. Gracias, mi querido Ramiro. Entre paréntesis, un abrazo a todos porque no me dejó Ramiro continuar con el saludo. Buenos días con toda la audiencia y con todos los televidentes. Y después a Bolito también un abrazo y a Mauricio. Juan Carlos, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Gusto, bienvenido. Bienvenido. Saludos a todos. Bueno, la verdad es que como economista, como conocedor de la economía y pues obviamente por todos los efectos que esto incide básicamente en el diario vivir de los ecuatorianos, hoy en día hay una serie de leyes que supuestamente van a dar un alivio económico, pero te soy honesto y sincero, ¿cómo alivian a una persona que le debe plata a una tarjeta no tiene cómo pagar y pues obviamente tiene hasta un juicio de por medio? Sí, bueno, en realidad, un poco hace un par de días esbozaba unas líneas matrices sobre cómo debería un gobierno o el gobierno actual atacar este entorno que está enfrentando, ¿no? Y digamos que en este punto específico solo tiene dos cosas que debería hacer. La primera creo que es obvia y creo que la está haciendo, ¿sí? Que es realmente buscar cómo enchufa nuevamente al país a la energía eléctrica. Y la segunda es ver cómo ayuda a hogares y a empresas pequeñas y medianas especialmente y microempresas a diferir todo lo que en este intervalo tiene que pagar y no tendría cómo. Digamos que en esa línea va la ley, en esa línea va el decreto ejecutivo que emitió el presidente semanas atrás. Y en principio en esa misma línea va lo que resolvió la Junta Financiera. Lo que no me está quedando del todo claro es si el decreto ejecutivo del presidente y lo que resolvió la Junta Financiera en la práctica está siendo implementado y puesto en práctica por las entidades financieras en primera instancia. Porque la ley lo que busca en principio es complementar esto en aquellos espacios donde con un decreto ejecutivo no es suficiente o no se puede hacer, porque temas tributarios, temas del IES, definitivamente requieren reforma legal para poder diferir. Yo pienso que en el concepto están bien, pero en la primera parte, en el tema financiero, siento que no hay ninguna implementación. Y si existe, es muy marginal. Por ejemplo, no queda del todo claro que entidades que son propias del Estado, como el Banco del Pacífico, estén difiriendo de manera efectiva lo que el presidente dispuso. No, Entonces, si en entonces, la misma casa no ocurre eso, ¿cómo vamos a esperar que los demás lo hagan? correcto, inclusive te iba a comentar algo. Existen casos en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si escuchaban los préstamos estudiantiles. Estos lo adquirías como joven para poder estudiar una carrera específica y eran pagos muy fuertes. ¿Qué sucede? Que viene la pandemia y sale una ley y recientemente esa ley lo que hace es para que justamente digamos, las empresas privadas que tienen fondos, pues obviamente del público, puede beneficiarse. Lo que hacían es si perdonabas o condonabas la deuda a la joven, siempre y cuando sea residente, siempre y cuando tenga este monto o este crédito específico para estudios, se lo condonaban y ese valor lo que hacía era utilizarlo para pagar tributos al Estado. Es decir, en pocas palabras, el Estado le estaba dando la facilidad al hogar, en pocas palabras, de sacarles una deuda encima que era impagable, porque efectivamente vino la pandemia, no hay ingresos, etcétera, etcétera. Y más bien, la forma de retribuirse eso era que la empresa específica se baje de sus contribuciones, de sus impuestos. Eso no se puede aplicar, es algo tan sencillo y lógico. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede aplicar eso en el Ecuador? Es un pequeño ejemplo que te doy claro, en Estados Unidos, que es una economía mucho mayor, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en la realidad el mecanismo es válido, es decir, es legítimo, es una buena idea de política, pero obviamente, como tú mencionas, ¿no? Hay países y países. En el nuestro, el tema tributario es un tema que en este momento se ha convertido en una camisa de fuerza porque es un covenant, es una condición que hay que cumplir para efectos de mantener el rostro simpático ante los multilaterales. Entonces, como el multilateral te dio un recurso, aunque haya sido para pagar su propia deuda, y para eso te pidió ciertos compromisos a nivel de ingresos fiscales, resulta que el espacio de maniobra por ese lado para hacer cosas como las que tú mencionas, sí, son complejos.
Por eso es que el grueso de todo el paquete que fue en el proyecto de ley urgente, ¿sí? Va en un sentido de diferimiento, ¿no? Por De, 90 días, ojo, ¿no? No es que es un definimiento eterno, es por 90 días y se cobran intereses, que es lo que decíamos es ahorita. correcto, es correcto. De hecho, o sea, el concepto es correcto. Y más bien yo pienso, y coincido contigo, que el diferimiento de 90 días es muy corto. ¿Por qué? 90 días es la crisis, 90 días es el apagón, pero las economías ni los mercados se renuevan, se restauran en su equilibrio original inmediatamente cuando subes el switch. Va a tomar fácil un trimestre más para que, asumiendo que en diciembre se prende nuevamente el botón, las economías en sus diferentes estados, es decir, los mercados, establezcan lo que tenían antes. Yo veo esta crisis o este diferimiento para 6 meses, no para 90 días. Lamentablemente así fue el proyecto de ley. Esperemos que los legisladores puedan quizás enmendar esto de manera positiva. Sin embargo, yo comparto tu opinión y es que 90 días es solo para campear el momento, pero nadie está viendo, comprendiendo, ¿sí? Que cuando hay un choque en un mercado, en una economía, el, hay un rezago hasta recuperar lo que tenías antes, asumiendo que ya no hay ninguna más perturbación. Y asumiendo que los ingresos se permanecen estables y que pues en el tiempo puedes pagar la deuda, pero si hay desempleo, no tienes ingresos y tienes deudas, ¿cómo diablo pagas? O sea, De acuerdo, por eso te digo, para mí los 6 dividendos que deberían haber ocurrido desde octubre, diciembre hasta marzo, deberían ser bateados al futuro sin ningún costo, sin ningún recargo adicional. Ese sería un poco el deber ser. Ojo, no es nada nuevo. Esto ya ocurrió en la pandemia. En ese entonces el presidente Moreno hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Y yo recuerdo que inclusive en un caso muy específico, en el 2019, octubre, cuando hubo el levantamiento indígena que se tomó no solo la capital, sino también Guayaquil, en CFN yo dispuse el diferimiento de ese pago de octubre porque nadie iba a vender nada, nadie iba a exportar nada y por ende digamos que iba a ser inviable el pago de una cuota de interés sobre la base de ningún ingreso generado en el país. Entonces, más allá de las formalidades, creo que siempre hay que ir hacia la realidad. Y creo que tú tienes esa perspectiva muy clara, al igual que muchos, y es que en este intervalo, de aquí hasta final de año y los primeros 3 meses del siguiente, va a ser muy complicado que las empresas puedan levantar la cabeza, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas y gran parte de los hogares. Creo que hay que pensar cómo se hizo en la pandemia, porque esto es muy parecido. En la pandemia no hubo mano de obra que prendiera las máquinas. Hoy no hay máquinas para que sean trabajadas por la mano de obra. El clarísimo. resultado es el mismo, menos producción. Lamentablemente lo vimos solo nosotros ahora y no todo el mundo. Pero la realidad es esa y las soluciones están a la vista. No hay que ser, digamos que muy imaginativo. Ya se hizo en pandemia una receta que creo que fue efectiva y eso hay que hacer nuevamente acá. Perfecto. Luego paso a Mauricio, sabemos que tiene más preguntas para ti, Juan Carlos. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime, Juan Carlos, un gusto saludarte a distancia. Gustazo. Eh, bueno, hablando ya en otro campo, contigo conversamos hace varias semanas atrás con respecto al crecimiento proyectado que el Ecuador iba a tener cuando todavía no teníamos idea de cuánto podría durar, cuando teníamos ofrecimiento de que era un tema de semanas, de días, etcétera. Pero hoy, viendo las cosas como las estamos viendo, ¿cuál es la proyección ya estando más cerca del final del año? Y entendiendo que crecimiento no significa algo bueno necesariamente, porque el crecimiento puede existir, sin embargo, el crecimiento versus lo que ocurre en los trimestres anteriores es menor, es decir, va decreciendo o se va desacelerando ese crecimiento, lo que implica un decrecimiento justamente. Pero hoy, ¿cómo ves tú el tema para final de año, la proyección ya visto que nos comimos parte de septiembre, nos comimos octubre, nos estamos comiendo noviembre y quizás nos comamos diciembre? Sí, a ver, eh, ya el primer semestre teníamos un decrecimiento del 2,2%, es decir, menos 2,2% es lo que el PIB de este país decreció o creció en el primer semestre.
¿Qué pasó de junio hasta diciembre? Eh, Obviamente no en todo ese espacio hubo el apagón. Digamos que el apagón se acentúa mayormente a partir de octubre, noviembre, y obviamente estará también diciembre. En mis números, haciendo todo el balance, yo estimo que al menos vamos a decrecer en este año en 1,5%. La economía se va a contraer en 1,5% al menos. O sea, estamos hablando del neto, no de decrecimiento relativo, porque también es como lo pongas. El ministro de Finanzas en algún momento dijo, estamos creciendo al 2%, pero si lo comparamos a lo anterior, veníamos, me invento los números, por ejemplo, veníamos al 4%. Es decir, sí, crecemos al 2%, pero comparando No, 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 lo que no. teníamos, hemos decrecido. Si tú comparas el PIB del 2023 versus el PIB que tendrás el 2024, al menos el PIB del 2024 será 1,5% Ok, menos que el PIB del 2023. Esa es de mi crecimiento en todo proyección. La caso, de economía se va a contracción. achicar. Sí, 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 sí. Es decir, es que digamos que si tú te das cuenta, el PIB no lo puede ver como una sopa. Es decir, tienes dos ingredientes básicos para poder construirse sopa: capital, que es infraestructura, que son máquinas, y la mano de obra. La mezcla de estos dos ingredientes te da tu producción de un país. Si tu capital, que son las máquinas, no tienen energía para empezar a funcionar, tienes un ingrediente menos, por lo tanto no tienes, digamos que la misma proporción para hacer la sopa que tenías antes. Te rendirá menos platos, porque tendrás menos horas máquinas prendidas, tendrás mano de obra en exceso, pero digamos que vas a utilizar solo lo que necesitas y vas a producir menos platos de sopa. Así es sencillo. La crisis del apagón hace que menos horas máquinas hayan sido utilizadas y por tanto vas a producir menos. Es lineal el tema. Correcto. En ese sentido, es importante señalar que en un año tú ves esa contracción de la economía, pero el problema es que en realidad recuperar eso toma mucho más que un año. Es decir, cada vez que pierdes espacio en la producción, recuperar ese espacio toma mucho más tiempo que el que tomó en perderlo, porque perderlo es en caída libre y recuperarlo es en ascenso complejo. Es Y en ese correcto. aspecto, Por eso es que yo te digo, el primer trimestre del siguiente año, sí, probablemente sea un trimestre en el cual tampoco crezcas, y si no creces, creces a un ritmo muy, muy cercano al cero, es decir, 0,2, 0,7, algo muy bajo, porque hay un rezago como tú mencionas. y Sin embargo, el siguiente año, asumiendo que en enero ya tienes todo listo y todo prendido, porque si no es así, el rezago lo vas a ampliar, ¿sí? Yo asumo que en enero tienes todo prendido y todo funcionando, las horas máquinas como eran antes, por tanto empiezas, digamos que de cero. Pero el rezago, obviamente, lo vas a sentir. ¿Por qué es el rezago? El rezago es porque los hogares y las empresas, tener menos ventas este año, consumirán menos el siguiente año, al menos los primeros 3 meses. Y si tú consumes menos, vas a vender menos como empresa. Pero luego de eso ya llegas y te empatas nuevamente en el equilibrio, asumiendo que en enero todo está de nuevo funcionando. Pero hay un viento importante favorable para el país, y es que a partir de septiembre de este año, Estados Unidos y la Unión Europea empezaron a bajar tasas de interés. Y eso va a reactivar el consumo mundial del primer mundo, y eso va a hacer que nuestras exportaciones puedan demande. aumentar en su magnitud, que al final son divisas para el país. Te va a aumentar la oferta de dinero y va a dinamizar la economía local. Entonces, ese lado, que si bien no lo controlamos, porque es el primer mundo y es un tema externo a nosotros, nos va a favorecer, digamos que si todo sigue como estaba planteado. El problema ahí es que cuando se dio ese tema de que bajaron las tasas de interés, incrementan el consumo, por otro lado tuvimos el apagón que hace que produzcamos menos y no podamos suplir en exceso esa demanda que fuera lo que nos beneficiara. Y si esto no ocurre en este tiempo, vamos a seguir con ese rezago que indica. Adicional, Es correcto. tradicionalmente enero, febrero, marzo son meses bajos para el comercio, para la industria, porque vienen de un auge dado en octubre, noviembre y diciembre, producto de las ventas pre-Navidad y durante Navidad, que realmente si no las tenemos, vamos a tener una empresa debilitada, un comercio debilitado, una industria debilitada en cuanto a su músculo financiero,
y en cuanto a capacidad instalada, horas hombre, y eso hará de que recuperarse nos tome mucho más tiempo hasta ¿Sí? hasta la siguiente cúspide o la siguiente parte de la curva que comience a subir. Es decir, lo que te decía, después de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, comienza a haber muy lenta recuperación y esto no lo vamos a ver sino hasta el segundo semestre del 2025, lo que De haría acuerdo. que realmente sea desesperante Por eso para te la familia decía, ecuatoriana. y coincidimos en la lectura, el primer trimestre del siguiente año, yo lo marco o con un muy bajo crecimiento o con un decrecimiento, justamente por lo que tú mencionas. Por naturaleza, esos meses son bajos, pero si el rezago existe desde este último trimestre de este año, va a hacer que estés por debajo de la línea. Y todo esto, asumiendo, obviamente, que ya en enero del En siguiente el año mundo tenemos ideal. todos los switches prendidos, ¿no? Así es, así es. Entonces, porque si no, extiende la historia un poquito más. Gracias Juan Carlos. Muy clara el diagnóstico al menos. Esperemos de que cada parte que tenga que hacer haga su tarea y que definitivamente la inversión pública más el complemento de lo que tiene que ver con la inversión privada, con reglas claras, sobre todo, pueda permitir que el Ecuador salga de esta crisis tan pronto como sea posible. Te Sí, enviamos sí, un, te es enviamos un así. abrazo de parte nuestra, sabes que esta es tu casa siempre y bueno, Muchas gracias. Un estamos fuerte siempre abrazo. conversando, ¿no? Un abrazo fuerte y doy paso a cabina que entiendo que ya está el director ahí al frente del pelotón. Sí, buenos días, Chao, a todos. querido amigo, ¿cómo estás? Juan Carlos, a todos, Jaime, ¿Cómo vas ahora? escuchándolos, interesante y agradecerte, Juan Carlos, mandándoles un gran abrazo, ¿ok? Gracias, Juan Carlos, A todos también. muy claro. Cuídense mucho. También saludamos a Javier Segarra, ya con nosotros. ¿Cómo les va? Amigo, Buenos días a todos. Así es, son las 8:58.